El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, le acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Podríamos poner un título a la catequesis de hoy en una pregunta que hoy día se hace más que nunca. Antiguamente creíamos que el hombre resucitaba y tal, quedaba la cosa más bueno, pues lo dice la Santa Madre Iglesia, pues bendito sea Dios, lo dice el Evangelio. Hoy la pregunta es muy seria. ¿Cómo resucitamos? Con tantos cuadros y pinturas nos quedamos un poco así. ¿Cómo resucitamos? ¿Cómo resucitamos? Jesús hace una aparición a Pedro y Santiago y Juan respondiendo a esta pregunta. El cuerpo es transfigurado. Jesús se transfiguró delante de ellos, con los vestidos resplandecientes, con una luz, digamos, intensísima, especial, como nunca habían visto. Si la cosa quedara en que Jesús apareció transfigurado, sí, de esta forma, de un más profundísimo de luz, pero no, la luz no se sobreponía a lo que era la persona, sabían que era Jesús. No. Si fuera solamente Jesús, pues bueno, pues bien, qué bien. El caso es que como hay que leer los paralelos, en Lucas leemos el mismo texto, mientras Jesús oraba, el aspecto de su rostro se mudó, sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, que aparecían también en gloria, es decir, también transfigurados. No solamente Jesús, sino también Moisés y Elías. ¿Y qué quiere decir que Moisés y Elías estaban también transfigurados? Moisés y Elías es la forma de cómo, digamos, los maestros y rabinos del pueblo de Israel, digamos, cierran el ciclo, si es que se puede llamar así, de la revelación de Dios al pueblo de Israel hasta la encarnación de Jesús. Entonces, porque Moisés representa lo que es
la ley, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, en fin, lo que es el Pentateuco, ¿no? Deuteronomio, y un poco Elías, digamos, la profecía, los profetas, y ahí resumen, digamos, toda la revelación de Dios, ¿no? ¿Qué significa que aparecieran Moisés y Elías? Quería decir que todos los israelitas fieles a Dios ya estaban transfigurados, que todos los israelitas fieles a Dios ya estaban transfigurados. Moisés y Elías representaban a todos. Ellos son la palabra revelada en forma de ley, en forma de salmos, en forma de profetas. Ahí están ellos. Y por eso que esta impresión tan bella que tuvieron los apóstoles, ¿no? Los Antiguos Testamentos aparece, pues, en el Antiguo Testamento aparece así de forma muy evidente lo que es el destino final del hombre en forma profética, en forma de anuncio, que alcanza su plenitud, su realización y su universalidad, ya no hablamos del pueblo de Israel, sino en el mundo entero. Ya, por ejemplo, pues vemos al salmista que adelanta, dice, los que miran hacia él, hacia Dios, refulgirán, brillarán, serán transfigurados, los que miran hacia Dios. Mirar el rostro luminoso de Dios, como hemos cantado en la introducción para la catequesis. No habrá sonrojo en su semblante. Se queda el rostro sombrío de aquel que no ha hecho la voluntad de Dios en nuestra muerte. Y queda el rostro transfigurado y luminoso los que, incluso a trancas y barrancas, con tropezones, con pecados, con caídas, pero ahí estamos, paso a paso, con los ojos, como dice el autor de la carta a los Hebreos, fijos en Jesús, para que la luz de su rostro llegue a nosotros y vaya adelantando nuestra transfiguración. Sí, y vaya adelantando nuestra transfiguración. Porque cuando resulta que la fe, que es mirar continuamente a Jesús, vamos a ver, cuando tú estás haciendo los laudes por la mañana, si estás cumpliendo un expediente no te sirve para nada, pero si buscas el sabor de la palabra, estás mirando al Hijo de Dios, porque Jesús es la palabra del Padre, ya estás mirando a Dios. Y cuando una palabra salta hacia ti, la luz de Dios está saltando hacia ti. Y esto ya es parte de tu futura transfiguración. Y es en ese sentido que Jesús dice, yo soy la luz del mundo y vosotros también sois la luz del mundo. Vais anunciando esta transfiguración, esta luz de Dios que salva. Y en este mirar a Dios no podríamos mirar a Jesús, Pepe, José, no podríamos mirar a Jesús si Él primero no nos atravesara con la luz de su mirada. Y así vemos, por ejemplo, cómo es la llamada que Jesús hace, esta primera llamada que hace a Pedro. Cuando Andrés va al encuentro de su hermano Pedro y dice, hemos encontrado al Mesías, que eran discípulos de Juan, sabéis, ¿no? Le llevó donde Jesús, como vosotros que traéis gente a la catequesis, es exactamente lo mismo. Y Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sabéis por qué le cambia el nombre? ¿Sabéis por qué significa en la Escritura? Sobre todo en este contexto. Dice, tú te llamarás Pedro. ¿Por qué? Porque ya eres mío. Esta mirada es la llamada que te hago. Esta mirada es la luz de Dios sobre nuestras oscuridades, ¿no? Esta profunda llamada bellísima de Dios. Mirad en este Salmo 45, ay, la belleza de los salmos, ¿no? Están llenos de la luz de Dios. Cuando habla del Hijo de Dios proféticamente, me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, ¿no?
eres el más hermoso de los hijos de Adán, tu gracia está derramada en los labios, y de los labios de Jesús salió la gracia del Evangelio. Es bellísimo todo, ¿no? Cumplido Jesucristo. Pero luego habla de aquel que sigue los pasos de Jesús en forma femenina, porque habla del alma, todos tenemos un alma. Y mirad lo que dice, escucha, hija, mira, y pon atento el oído, ¿no? Son 3 verbos, escucha a este rey, de cuya boca sale el Evangelio. La gracia está derramada en tus labios, y por eso la primera predicación que Jesús hace en Nazaret, dijeron que se quedaron admirados por las palabras de gracia que salían de su boca. Está ahí el cumplimiento total del Evangelio. De las profecías del Antiguo Testamento, dice, escucha, hija, mira, pon atento el oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, es un poco, apártate del mundo que Dios ha fijado en ti. Seguirás viviendo en el mundo, trabajando en el mundo, pero tu corazón ya está en aquel que te ha llamado. Y el rey se prendará de tu belleza. ¿Por qué? Porque te va a ir transfigurando cada vez más. ¿A causa de qué? De escuchar, como estamos haciendo aquí, y mañana oréis en vuestra parroquia, y el lunes en vuestra casa, y otros que están en otros grupos, pues vais haciendo esto, ¿no? Como los que tenemos ahora en Toledo haciendo el retiro con su grupo de matrimonios franceses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues así son las cosas, ¿no? Escucha, hija, mira, es la actitud del hombre con Dios. Dios no se esconde, no, Dios no se esconde. Podrás tener momentos de tiniebla, pero no, la luz viene con una fuerza nuevamente sobre ti, y cada vez que la palabra viene sobre ti, estás un poquito más transfigurado. Hay gente que no se lo cree, porque cree que su destino es tener mala suerte toda la vida y que yo no cambie, que no, claro, ¿cómo que no cambia? Si no cambiara, no aguantarías una hora aquí escuchando a un tipo como yo, o como quien sea, no hay quien aguante. Se aguantan unos ejercicios, pero no todo el año. Y ya llevamos no sé cuántos años así, ¿no? Escucha, hija, mira, abre el oído. No hay discípulo amado si no tiene el oído abierto. No hay discípulo amado si no tiene el oído abierto. Pues dale, y entonces la palabra vendrá sobre ti llena de luz. Te llenará de luz y te irás transfigurando cada vez más. Y se transfiguran tus palabras, tus gestos, tus obras, lo que haces. Es cada vez más transfigurado. Y ya esto es una evangelización hacia los demás. El que todas tus cosas tengan esta luz transfigurada. Y esto vale para tu familia, el lugar donde trabajas y el lugar donde te diviertes también. Vale todo. Vale todo. Y el rey se prendará de tu belleza, porque ve que te estás transfigurando poco a poco. Por ahí van las cosas, ¿no? Por ahí van las cosas. Cuando Jesús dice, cuando dice el Evangelio de San Juan, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Se podría perfectamente traducir, y esto no es algo que yo lo diga, algo que he podido leer ayer por la mañana, que al ir al verbo, a la palabra en griego sobre esto, entonces me fui y miré el diccionario y se puede perfectamente traducir. Y la palabra te hace luminoso. La palabra te transfigura. La palabra no es un dato académico. Con ser buenos los datos académicos, pero no es un dato académico. Es infinitamente más que un dato académico. Es infinitamente más que una tesis teológica. Es incluso infinitamente más que una tesis bíblica. Siendo bueno todo eso, pero al oyente, al discípulo amado, Jesucristo va infinitamente mucho más. Va a la palabra, te la coge de la mente y te la lleva al corazón y te va transfigurando todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres te lo va transfigurando y tú estás siendo transfigurado por la palabra. La palabra, entonces, te hace luminoso. Es una palabra interior a ti, una palabra que entra en tus entrañas, que entra en tu corazón, que entra en tu alma, que te ilumina y que te transfigura. Y para que no nos quedemos
en simples deseos, porque hay que testificar lo que uno está diciendo. Mirad lo que dice el profeta Daniel. Ya sabéis que todas las profecías se cumplen en Jesucristo y en los que pretendemos ser discípulos suyos, que para eso estamos aquí, porque pretendemos ser algo más que buena gente. Pretendemos ser algo más que buena gente. Pretendemos ser discípulos de Jesús, hombres y mujeres transfigurados. Pues el profeta Daniel va y anuncia, dice, los doctos, es decir, los sabios según Dios, ¿no? Brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia en este caso es la santidad de Dios, como la primera, como la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre de justicia. Dice, estos serán como las estrellas por toda la eternidad. Está hablando de la vida futura, ¿no? ¿Y estos sabios quiénes son? ¿Quiénes son estos sabios? Julia, ¿quiénes son estos sabios? Tranquila, que no has merendado todavía. Los sabios son esos que dicen, te doy gracias, Padre Santo, porque estas cosas tuyas, las tuyas y las mías, o sea, las del Padre, ¿no? Las has ocultado a los sabios de este mundo, las has revelado a los pequeños. Los pequeños son, entre otras cosas, aquellos que cuando se ponen con la Escritura al tiempo que sea, saben que no están perdiendo el tiempo, que no están cumpliendo con nadie, que no están haciendo un expediente, que no están cumpliendo con una obligación de su grupo movimiento, porque aquí no hay obligaciones. Estos son los pequeños. Están porque están a gusto con este Dios que se les manifiesta en la Escritura. Esto solamente es un secreto para los pequeños. Están a gusto con Dios. Están a gusto con Dios descubriendo la Escritura, las cosas bellísimas de la Escritura, como adelanta el autor del Cantar de los Cantares, cuando habla en este compartir con Dios estas cosas, ¿no? Y habla del alma también, y dice, el alma habla y dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mozos. En un campo de árboles silvestres, que da algarrobos y todo, aparte un manzano enorme, ¿no? Así el alma descubre a Dios. En toda la belleza del mundo descubre a Dios. Ahí lo tenemos en el Cantar de los Cantares. Este anuncio de Jesucristo que envía a su Hijo. ¿Y qué dice? Dice, a su sombra estoy apetecida, sentada. No está mirando el reloj. A ver, que me ha dicho mi director espiritual que rece media hora al día. Que no, que las cosas no van por ahí. Está a gusto, está apetecida. Su fruto me es dulce al paladar. Y San Agustín hablará del paladar del alma. San Agustín y otros santos padres hablarán del paladar del alma, del paladar interior, donde se saborea al mismísimo Dios con su palabra. Si esto, mis queridos, es en el Antiguo Testamento, como será en el Nuevo Testamento, que esto ya es sin velos, ya es en plenitud total. Y de hecho, cuanto más sabemos de la Escritura, tenemos la impresión de que sabemos menos. ¿Por qué? Porque es como cuando descubres un río y de pronto ese río te lleva al océano Atlántico. Y dices, ¿y ahora qué hago yo? Me pierdo aquí. Y te metes en el océano Atlántico y ¡pumba! De pronto te parece pequeño también. Aparece un océano no sé por dónde, de la Atlántida o lo que sea. Así es nuestro navegar por el Espíritu de Dios en la Escritura. ¿Sabéis por qué? Porque Dios nos hizo tan bien, hizo tan bien nuestra alma, Pepe, tan bien, que nunca tendremos bastante. Siempre querremos más de la belleza insondable de la Escritura. Siempre querremos más.
siempre. Pues leemos ahora los textos del Nuevo Testamento, donde todo esto está cumplido, pero como os decía, aquí no valen las bonitas palabras, ni los deseos más o menos peregrinos. Hay que testificar con las palabras concretas de Jesús. Por ejemplo, en esta catequesis bellísima del trigo y la cizaña, no la voy a leer completa, es un poquito larga, pero esta catequesis del vino y del trigo y la cizaña, ya sabéis que Jesucristo dice: no toméis la justicia por vuestra mano, dejad la cizaña que crezca, ya me encargaré yo de quitarla. No vayáis por ahí pegando cristazos a todo el mundo, ya me encargaré yo. Ya me encargaré. Si yo estoy vigilante del trigo, igual que estoy vigilante de los discípulos en cuanto sarmientos de la vid verdadera. Bueno, entonces al final dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Esta es la parte que la dejamos un poco de lado porque no es este el momento de hablar de esto. Otro día hablaremos de esto, pero no es este el momento. Ahora vamos a hablar del trigo. Entonces, los justos son los buscadores de Dios, no los impecables. La palabra impecable no existe en la Escritura. San Pablo se creyó impecable, intachable, matando gente. Que no pensaban como él. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Os cuento lo que más me ha gustado a mí. Dice: entonces los justos, los que buscan a Dios, los que están con el oído atento a ver qué Dios les dice para seguir creciendo, para seguir siendo transfigurado en lo que es toda la porquería del mundo, hay que irse transfigurando cada vez más. Porquería me refiero a la vanidad del mundo, ¿no? Que la mitad termina en el psiquiatra de esta gente. Los justos, los buscadores de Dios, brillarán, refulgirán, como había dicho el autor del Salmo 34, como el sol en el reino de su Padre. A mí lo más bonito es decir su Padre, su Padre. Nunca hemos dejado de ser hijos de Dios en cuanto nos hemos puesto a buscar a Dios. Si él y así, ¿te lo crees o no? Nunca deja Dios de ser Padre de aquel a quien le busca. De aquel quien le busca. Nunca deja Dios de ser su Padre. Nos pase lo que nos pase, porque siempre hay posibilidad de reemprender el camino. Otra cosa es que te plantes. Ya, pues ahí ya. Decía San Agustín que en el camino de Dios, el que se planta ya está muerto. Hay que decir todo en la Escritura, que hay que avisar también a la gente para que no se plante. Pero bueno, yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de que tenemos un Padre que sigue nuestros pasos. Brillarán como el sol, que es un poco la misma terminología que ha utilizado Mateo y Lucas y Marcos, que los tres cuentan el mismo acontecimiento, al hablar de cómo brillaba Jesús, cómo se vivificó, cómo la transfiguración. Es lo mismo. Y esto lo entendió muy bien la Iglesia primitiva. Esto, la Iglesia primitiva lo entendió perfectamente. Y por eso leemos en la carta a los Filipenses de nuestro amigo Pablo, a pesar del genio que tenía nuestro amigo Pablo, un gran santo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un enamorado de Jesucristo como pocos hemos visto. Loco por Jesucristo. Pues dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará, utiliza el mismo verbo,
Dice, te llevará al cielo, te pondrá una túnica azul como el pato Donald y a tocar el violín. Que no, que eso no sirve, que el cielo no es eso. No hay ni túnicas ni alitas, no, que no lo hay. Seremos transfigurados igual que el Hijo de Dios. Transfigurados igual que el Hijo de Dios. Y además se dice una palabra fortísima, dice, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. No tiene ni manos ni pies, es un cuerpo glorioso. Será lo que será, no vamos a adivinar, no nos toca adivinar. No podemos jugar a adivinar, a ser más listos que Dios, a tener más creatividad que Dios y a tener más imaginación que Dios. Es un cuerpo glorioso como el de su Hijo, de lo cual ya nos dio un testimonio en la transfiguración. Lleno de luz, pero con su personalidad propia. Yo estaré lleno de luz y Roberta estará llena de luz. Y Roberta seguirá siendo Roberta y se la conocerá como Roberta. Y Antonio estará como Antonio y se lo conocerá como Antonio, pero con la misma luz de transfigurada. Este es lo que el Señor nos prepara. Transfigurará este cuerpo miserable. ¿Qué quiere decir miserable? No hablemos de que la materia es mala, de que el cuerpo es malo, que se ha abusado tanto de eso, que se ha hecho mucho daño. San Pablo está diciendo, porque este cuerpo se muere. Tiene un principio y un fin. Entonces, este cuerpo será transformado y será transfigurado. A nosotros no nos alcanzará la corrupción, tal y como decía el salmista. No permitirá que sus amigos experimenten la corrupción. Y de ese texto es en el que se basa San Pedro en la primera predicación para anunciar la resurrección de Jesús. Cumpliendo Dios esa palabra en su Hijo que dijo en el Salmo, creo que es el 91, me parece, bueno, ya me acuerdo qué Salmo es, no permitirá que su amigo, que su hijo, que su siervo, que aquel que le busca, experimente la corrupción. Y alguien dirá, ¿y los demás que no están en la iglesia? Porque el Evangelio es la escuela para discípulos. Lo demás no te toca ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Sabemos que Dios da un campo de oportunidades a cada persona del mundo entero. Pero no nos toca a nosotros decir ni A ni B. Nos toca decir cómo es el discipulado. Y como los discípulos estamos llamados a ser transfigurados por gracia y misericordia de Dios. Bueno, pues una vez que Jesús ha sido transfigurado, que ya adelanta cuál es el futuro de estos tres, de Pedro, Santiago y Juan, a mí me hace gracia porque cuando pedimos cosas a Dios, Dios se ríe de ti. Sí. Como dice San Pablo, Dios supera infinitamente en imaginación lo que nos quiere dar y nosotros pedimos bagatelas. Y Pedro se cree que el máximo que puede pedirle a Jesús, 3 tiendas aquí para verte así. Eso es, con la mano en la barriga todo el día para mirarte. Que no, hombre, que no. Que te he traído para decirte que tú vas a quedar tan transfigurado como yo. ¿Aprenderemos a pedir alguna vez desde la palabra? Porque Dios supera infinitamente lo que podemos imaginar. Y Pedro nunca se imaginó que iba a ser transfigurado. A pesar de que veía a Moisés y a Elías. Pero no tenemos cabeza para saber cuánto nos ama Dios. Nos falta imaginación, nos falta mente. Decimos que el cerebro está que descubre todo. Sin embargo, es incapaz de descubrir cuánto es el amor que Dios te tiene, como no lo descubras en la palabra. Y no podemos ir detrás de que aquel vio y aquel fue vidente, sí, todo muy bien. Yo nunca tendré nada en contra de ellos, pero lo que Dios nos dice en la palabra es infinitamente mayor de lo que nos puedan decir por aquí y por allá. El caso muy concreto de Pedro, Santiago y Juan, que pidieron, que no, hombre, que no, que te voy a dar mucho más. Seréis transfigurados. ¿Y cómo?
Ya de pronto de la nube salió la palabra, salió la voz del Padre y dijo: este es mi Hijo amado, escuchadle. Ahí está. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Se le escucha en la palabra, se le escucha en la oración, se le escucha en la contemplación eucarística, sí, pero al grano, escuchadle. Ahora lo llevamos de romería, de pueblo en pueblo. Pues si quieres, llévalo, no me importa. Pero ese es el envoltorio. Escuchadle, fue lo que dijo el Padre. Escuchadle. Que el cristianismo depende de saber escuchar a Dios. Que tu santidad depende de saber escuchar a Dios. Que tu ser discípulo depende de saber escuchar a Dios. Que tu crecer como discípulo depende de saber escuchar a Dios. Que esto es lo primero. Lo primero que es escuchadle. Y lo segundo, escuchadle. Y lo tercero, escuchadle. Todo es escuchadle, porque el Padre no dijo otra cosa. Que a partir de ahí, que tú haces una procesión y te ayuda, pues también, pero a partir de ahí, porque el Padre solamente dijo una cosa. El Padre de Jesús y Padre tuyo, que lo quiere ser, solamente dijo una cosa: este es mi Hijo amado, escuchadle. Porque los que escuchan a Jesús terminan siendo también ellos hijos amados del Padre. ¿Lo habéis entendido ahora? ¿O lo hemos entendido? Pero yo también lo tendré que entender. Si Él es mi Hijo amado, vosotros también seréis mis hijos amados si me escucháis a mi Hijo, porque mi palabra va a estar en Él. Porque mi palabra va a estar en Él. Y de la misma forma que, por ejemplo, cuando Jeremías dijo que no podía cumplir la misión que Dios le enviaba porque no tenía palabra, y Jesús le dijo Dios: claro que sé que no tienes palabra, pero es que te he llamado para poner primero mi palabra en tu boca y a partir de ahí vas a anunciar lo que yo te diga. No tu sabiduría humana, hombre, que para eso no hace falta nada. Para sabiduría humana no voy a mandar a mi hijo a la muerte, hombre. ¿Sois tontos o qué? Escuchadle. Escuchadle a Él. Que esa palabra os transfigura. Esta palabra os hace hijos amados. Y cuando se anuncia en los profetas acerca de Jesús, que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, he enviado mi Espíritu sobre Él, para que anuncies un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de fortaleza, etc. Todo eso se resume en una sola cosa: mis palabras están en Él. Son palabras que son vuestra fuerza, son palabras que son vuestra sabiduría. Todos los dones del Espíritu Santo se resumen en Él. Y no podemos estar tonteando diciendo así, que no, que no, que sí, que no. Que lo ha dicho Dios, que lo ha dicho el Padre. Escuchadle. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Porque quiero que vosotros seáis también hijos amados. Porque hijo amado es todo aquel discípulo amado que en su caminar va como Juan hasta el Calvario, por la fuerza de la palabra, no por su cara bonita, ni por su sentimentalismo bonito. Escuchadle. A ver, alguien me puede decir: ¿hay algo cosa más bella que si llegar a ser discípulo de Jesús? ¿Hay algo en el mundo más bonito, más bello, más profundo que pueda llenar más que ser discípulo de Jesús? En este sentido, no de qué cara de bobalicón que no ha roto un plato, que eso a tu Padre no le interesa. Al Padre no le interesa eso. No le interesa. Sino es ir paso a paso, cayéndote con dolores. A veces diciendo: hasta aquí hemos llegado, pero sigues. Porque si no, te das cuenta de que te mueres. Que no te puedes detener. Escuchadle y seréis hijos amados, vosotros también. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Con tantas caídas, ¿es que Dios es así? El discipulado no es una empresa, que el que cae afuera, el que roba afuera, el que se equivoca afuera, el que comete un desfalco afuera.
El que rompe una máquina afuera. No es una empresa el discipulado. Es la obra más maravillosa de Dios. Toda la creación no sabemos dónde va a ir a parar, pero un discipulado permanece eternamente, un discípulo. El Hijo de Dios permanece eternamente. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y cuando acoges una palabra, Dios se complace en ti. Y cuando no la cumples, no se complace en ti, no. Está ahí con esa complacencia empujándote a recuperar el tiempo perdido. A no ser que un día digas, me planté. Ahí ya no nos metemos porque has roto con tu camino de discipulado. Pero eso ya a mí tampoco me toca meterme. Eso ya es la conciencia de cada uno. Pero no tengas miedo en eso. Porque el que ya, os me explico, si estáis aquí es porque queréis ser discípulos. Si yo predico esta comunidad es porque me está ayudando a crecer como discípulo. ¿De acuerdo? Nos ayudamos unos a otros. Escuchadle. Escuchadle. Y me conoceréis. Y ahora, claro, ¿cuál es el problema? Si es tan fácil, ¿cuál es el problema? Si tan fácil es, ¿cuál es el problema? Pues que tenemos miedo de escuchar a Dios. Que no, Padre, que no, que sí, que te lo digo yo. Que tenemos miedo de escuchar a Dios. Miedo de que su evangelio no se cumpla en ti. Miedo de que las promesas de Dios sean mentira. Tenemos esos miedos. Vamos a ver. Somos más de 1.000 millones de bautizados solamente en la Iglesia Católica, ya para abreviar un poco el asunto. Somos 1.000 millones de bautizados solamente en la Iglesia Católica. Pongamos que los que participan de los sacramentos de la Iglesia sean un 20%. Unos países más, otros países menos. Pongamos eso, ¿vale? 250 millones de católicos que participamos, que llevamos a misa todos los domingos, muchos de ellos están en movimientos, muchísimos, sí, etcétera. Hay movimientos que tienen varios millones. Bueno, y digo yo, que si todos estos 250 millones que estamos dentro, en miles de movimientos, o sin movimientos, que da lo mismo. Hay gente que no está en movimiento y es santísima, que no marean la perdiz. Si creyeran eso de el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Si se creyeran esto, este mundo sería otro, no habría guerras en ningún sitio. Habría luz suficiente en el mundo entero, no habría guerras. No habría ni siquiera pobreza. No es que todos fuéramos igualitos, no se trata de eso, pero no. ¿Cuál es el problema? Pues que mareamos la perdiz con muchas cosas menos en escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque no nos creemos que eso de dar la vida y la vamos a recuperar. No nos lo creemos. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos lo creemos? Josefina, ¿qué pasa cuando no lo creemos? Lo que he dicho antes, a la romería, hombre, a la romería, ahí nos olvidamos. A la romería, eso es. Que no soy en contra, pero si es para no escuchar, es muy penoso. Si es para no escuchar, es muy penoso. ¿Qué es eso de que pierda su vida por mí? Pues mira, nos lo va a decir de una forma bellísima San Pablo en su testimonio de conversión. Lo va a decir San Pablo cuando dice: si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Ahí está. Pablo, hasta su conversión, confiaba en la carne. En la carne, sobre todo para los más nuevos,
Nosotros pensamos que los pecados de la carne son los pecados del sexto mandamiento. No, la carne en la Escritura es todo pecado de meterte en el mundo que no tiene que ver con Dios. Es el pecado de ir detrás de vanidades, detrás de orgullos, detrás de la fama, detrás del honor, situarte a costa de los demás. En fin, todo esto es lo que era San Pablo. Y por eso, ¿cuál fue su servicio? El servicio de Pablo a la carne, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Ay, coge la niña que me está distrayendo, por favor. Me está distrayendo. ¿Cuál es el servicio de San Pablo a la carne? Pues lo dice él mismo. ¿Cuáles eran los títulos de gloria de este hombre? Los títulos de gloria de Pablo, ¿cuál era? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, casi nada. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Será cerdo el... Ay, perdón. Intachable, sí. El servicio de la carne, que todo el mundo lo tenía consideradísimo, a nivel religioso, a nivel profesional, a nivel social, lo tenía todo. Eso era el servicio a la carne. Y a esto se refiere Jesús cuando dice, el que pierda la vida por mí. Nosotros, como quizás esto San Pablo nos cae un poco el ojo, pues mira a ver cómo vas con respecto a la soberbia, con respecto a la avaricia, con respecto a la lujuria, con respecto a la ira, con respecto a la gula, porque todo esto son puntales de la carne. Todo esto. Y claro, el que tú dejes esto o estas cosas que tanto te ha costado conseguir, que tanto te ha costado tener, que tanto te ha costado perder por el Evangelio lo ganará tararí que te vi. No te lo crees. Y hay que ir en un teje-maneje. Cuando Rafael se ríe es porque es verdad. Pero ahí estamos todos en el mismo equipo. Escuchadme. Y os daréis cuenta de que no os miento. Os daréis cuenta de que os doy la vida, la que nunca habíais soñado. Os la voy a dar aquí ya. Aquí ya. Aquí ya, cuando tenemos las patitas en el suelo. Aquí ya, cuando tenemos las patitas en el suelo, Dios nos va a dar una vida nueva. Que pierda su vida por mí, la encontrará. Y el que no pierda su vida por mí, la perderá. Te quedarás con la carne nada más. Eso es. Con todo eso que sudaste la gota gorda, sudaste tinta para tener esto, para coger lo otro, vas detrás de afectos, detrás de gloria, detrás de honores, que se mueren contigo y en el 100% de los casos se mueren antes que tú. Y lo sabes muy bien por gente que has visto morir. Escuchadle para que no os deis contra la pared. Escuchadle. El eterno problema siempre será eso. El eterno problema. Fiarnos de Dios. Fiarnos de que su palabra es verdad. Es el eterno problema, es el mismo problema, exactamente el mismo que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibe unas catequesis bellísimas acerca de la palabra que Dios le da como palabras que le dan la vida. Son palabras que le dan la vida. Por ejemplo, casi al final del libro del Deuteronomio, ¿no? Moisés habla en nombre de Dios al pueblo, palabras atribuidas a Moisés, pero bueno, sea como sea, vienen de Dios. Cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo, estad bien atentos a todas estas palabras que os doy como testimonio. Se las prescribiréis a vuestros hijos para que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Ley con mayúscula es la palabra viva. Porque no es una palabra vana para vosotros. Hoy creo y mañana no creo. No es vana. Es vuestra vida. Es vuestra vida. No es una palabra que os hace mejores. No es una palabra que os hace mejores. Para hacerte mejor, vete al gimnasio, jolines. Es vuestra vida. ¿A que sí, Paulín? Es vuestra vida. Israel recibe esto. Y lo recibe a veces hasta con lágrimas en los ojos.
¿Y qué decir cuando Baruch habla de la sabiduría, que es una forma de llamar a Dios la palabra, ¿no? Palabra y sabiduría son sinónimos en la Escritura. Dice, ella es el libro de los preceptos de Dios, la ley que subsiste eternamente. Todos los que la retienen alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán. Vuélvete, Israel, abrázala, abrázate a la palabra, abrázate a la palabra. Camina hacia ello bajo el esplendor de tu luz. Israel sabe que es verdad, pero llega el momento y tiene miedo de que Dios mienta. ¿Qué te parece, Isabel? Gordo, ¿eh? Tiene miedo de que Dios mienta. ¿Sabéis por qué es gordo, Elena? Porque cada vez que pecamos gravemente, la única razón por la cual pecamos gravemente es esta. El nudo. La razón no, pero el nudo sí. De que Dios no te va a ser garante y por eso vas a transgredir. Nos pasa a todos. Hasta que nos vamos enterando de que efectivamente la vida viene de Él. No tengáis miedo, jolines. Terminaremos rindiéndonos a la palabra de la vida, a escuchar a Dios. Exactamente. Es este miedo, como decía, a que no se cumpla. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Israel? Por una parte, no se siente en eso de obedecer a Dios porque no se lo cree, porque ve que los demás pueblos viven tranquilamente sin Dios, con sus cosas, sus rezos, sus ritos y tal. Pues vamos a hacer lo mismo que ellos. Ellos tienen el Baal, pues nosotros tenemos uno que le llamaremos Yahvé. Ya, aquello del Éxodo ya pasó, hombre. Eso del Éxodo ya pasó, igual que nosotros. Esto de la resurrección de Jesús ya pasó hace 2000 años, hombre. Ya, y además le pasó, y los más santos igual, les pasó a ellos, pero a mí no. Ay, las catequesis del demonio, pues dice Jeremías. Aunque grite, no estoy enfadado, lo digo por los nuevos. No os asustéis porque siempre hablo así. Así dice Dios, dice, añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé ni les demandé nada tocante a holocaustos y sacrificios. Lo que yo les mandé fue esto otro, escuchad mi voz, ahí está, escuchad, que ahí viene todo, escuchad mi voz, que ahí viene todo. Escuchad y yo seré vuestro Dios. Escuchadle y seréis mis hijos amados, nos dice hoy. Escuchadle y me complaceré en vosotros y creceréis hasta llegar a ser mis hijos amados. Y seréis mi pueblo. Mas ellos no escucharon, ni prestaron el oído, sino que procedieron en sus consejos según la dureza de su corazón y se pusieron de espaldas que no de cara. Ahí está. Se pusieron de espaldas que no de cara. Israel no quemó el templo, no vació el templo, no destruyó nada. Seguían yendo al templo y después a la sinagoga y cantaban y rezaban y lloraban y bailaban y levantaban las manos y las bajaban y se soltaban las trenzas. Pero no se convertían, porque lo que Dios dijo fue escuchar. Y después llora lo que quieras en el templo, baila lo que quieras, sí, pero después. Antes no te mientas a ti mismo. Escuchadle y seréis mis hijos. Aquí dice, escuchad y seréis mi pueblo. En Jesús dice, escuchad y seréis mis hijos. Escuchadle y seréis mis hijos. No penséis en problemas que tenéis en casa ni en la oficina. Ahora pensad tú y Dios. Olvídate de todos los demás. Tú y Dios, que Dios viene como una palabra para ti. Escuchad y serás mi hijo. Escucha y serás mi hija. Serás mi discípulo amado. Serás mi discípula amada. Pon atento el oído. Abre el oído. En realidad esta es una comunidad de escucha. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Ni vosotros ni yo. Dios nos dictó los pasos conforme fuimos viendo. Nunca tuvimos un proyecto, nunca tuvimos una forma de ser, nunca programamos nada, nunca. Dios nos iba diciendo y nos sigue diciendo en cada momento lo que tenemos que hacer. Y ahora esta palabra, esta misma noche, ya va a ir por toda América, por medio de Internet, por ejemplo. Y muchas cosas más. Por toda España también, por supuesto. ¿Quién programó esto? Nadie.
Ni siquiera las catequesis están programadas, son siempre nuevas, porque Dios existe. No hay otra razón. Porque Dios existe. Porque Dios existe. Cuando San Pablo, nos quedan 5 minutos y no hay tiempo de gracia, cuando San Pablo hace un texto bellísimo en eso de morir a la carne, os lo he dicho antes, ¿no? Tiene que ver con este estar crucificado con Jesucristo. Y por eso dice en la carta a los Gálatas, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Que si eres médico, primero eres discípulo y después eres médico. Si eres sacerdote, como es mi caso, primero soy discípulo y después soy sacerdote. Y si eres profesor o militar, como tú, Manuel, primero eres profesor o militar. No, perdón, primero eres discípulo. Y todo está supeditado a ser discípulo. Y serás un muy buen profesional partiendo de saber escuchar a Dios. Sabrás lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y aunque quedes mal delante de alguien, quedarás muy bien delante de Dios, que es lo que vale y lo que permanece. Y si quedas bien delante de Dios, terminarás que los demás que ahora te miran de reojo y de refilón, terminarán creyendo que Dios existe para hacer, porque ha conocido un discípulo suyo, que eres tú. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Porque el dinero puede ser una pasión. Y el tener esta profesión también puede ser una pasión que te aparta del Evangelio. No porque lo hagas mal, sino porque no tienes tiempo más que para eso. Porque, y con esto creo que termino la catequesis, a ver si expreso bien lo que en este momento pasa por mi mente. Hace 3 o 4 semanas, cuando leíamos el Sermón de la Montaña, era ese de no podéis servir a Dios y al dinero. ¿Os acordáis? Pues mirad, ahora sí, ya sé. En el dinero, ¿qué pasa? Que nunca tienes bastante. Hace 20 años te conformabas con esto. Ahora eso te parece poquito, ya necesitas más y más. Dijeron una vez a un millonario americano, de esos que tenía pozos de petróleo por toda parte, de usted, ¿cuándo cree que habrá conseguido el dinero suficiente? ¿Sabéis la respuesta que dio? Siempre, cada vez que pueda tener 1 millón más, o sea, nunca. Ahora quita al dinero y pon a Dios. Tampoco, nunca tienes bastante. Solo que el otro se te muere y Dios no. El otro te da problemas de convivencia, problemas de salud, úlceras de estómago, no duermes. Esto es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nos hacemos insaciables con Dios. Es lo más bonito que podemos tener. Porque si eres insaciable y la fuente está seca, te mueres, que es lo que pasa cuando sirves al dinero. Cuando ya el dinero, aunque lo tenga, ya no te sirve para nada. Dios te sirve hasta el último momento de tu vida. Hasta el último segundo de tu vida te sirve Dios, porque está vivo dentro de ti, preparando el viaje contigo, preparando contigo el viaje, porque tú le has servido a Él, y en ese momento te sirve a ti. En ese momento Dios te sirve a ti, porque tú le has servido a Él. Y te lleva con Él, te transfigura. Esta es nuestra grandeza, hermanos. Esta es la razón por la cual nunca nos cansaremos de decir hay que hacer el anuncio. Porque esto tienen derecho a conocerlo el mundo entero. No solamente nosotros. Este es mi Hijo amado. Escuchadle.
No nos salgamos de ahí. El resto son márgenes que los podemos hacer si queremos, sí. Que sí, y digo que sí, lo repetiré 1000 veces, sí, sí, sí. Pero recordad que son márgenes, que Dios dijo solamente una cosa: quiero que seas mi hijo, escuchadle. Quiero que seas mi discípulo, mi discípula, escuchadle. Porque mi palabra es creadora, crea el discipulado que tú no puedes hacer. Crea en ti las virtudes que no tienes, la generosidad que no tienes, la alegría que no tienes. Es una creación de Dios. Escuchadle. Escuchadle. Quiero que seáis discípulos en los cuales me complazco, igual que me complazco en mi Hijo. ¿Por qué? Porque en Él veo mi luz. En Él veo mi luz. La divinidad, la luz de Dios, la luz de lo alto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos.